Bueno, muy buenos días a todas y todos, muy agradecidos por su tiempo, por su interés. Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México, la Facultad de Economía de la UNAM. El ciclo lo venimos impartiendo conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga Delfín desde el 2005. Los invito mucho a revisar las conferencias, los PowerPoints desde el 2005 que están en el portal del Sechimex. Yo les recuerdo, tenemos un interesante semestre, creo que hemos tenido muy interesantes aportes este semestre. Destacaría la participación de Eugenio Anguiano Rox sobre la política financiera de China, también a Tom Rovsky sobre el boom desde un socioeconómico chino desde una perspectiva histórica y la presentación de hoy. Vamos a tener en una semana la interesante presentación de Isabella Weber sobre How China Escaped Shock Therapy, que desgraciadamente por cuestiones de salud se tuvo que interrumpir hace un par de semanas. La tendremos la siguiente semana, y después dos interesantes sesiones, una con Willy Alfaro, que es el director de la División de Examen de Políticas Comerciales de la Organización Mundial del Comercio, sobre el caso de China, y por último a Sergio Martínez Rivera y Mónica Cinco sobre un diálogo sobre los espacios chinos en la Ciudad de México, el caso de la colonia Viaducto Piedad, un nuevo centro urbano chino más allá del centro tradicional en México, ¿no? Entonces, en fin, simplemente para invitarlos a participar en las actividades del Sechimex, incluyendo el ciclo de conferencias. El día de hoy, pues muy contento de contar con la presencia. Muchas gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Me acabo de enterar que que estás en Barcelona, así es que triplemente agradecido, ¿no? Yo les recuerdo, Osvaldo Rosales es economista chileno, cuenta con una maestría en economía, fue viceministro de Comercio Exterior y también jefe negociador de varios tratados de libre comercio de Chile, incluyendo Estados Unidos, entre otros. Durante 2000-2004 tuvimos muchos encuentros cuando fue director de la División de Comercio Internacional de la CEPAL del 2005 al 2015, y yo les diría uno de los grandes entusiastas, ¿no? Se extraña a Osvaldo, uno de los grandes interesados, entusiastas, autores de múltiples análisis en la CEPAL, también en comercio internacional, entre otros, autor de muchos escritos en este periodo 2005-2015, y autor también del libro El sueño chino, cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarla, que como enviamos en la invitación es de libre acceso, por lo cual le estamos muy agradecidos a Osvaldo, ¿no? Entonces, muchas gracias de nuevo, Osvaldo, por tu presencia, por tu participación. Yo te recuerdo, como habíamos planteado, usualmente se trata de una presentación de una media hora, unos 45 minutos, y un tiempo parecido de preguntas y respuestas. Con gusto puedes contestar a un grupo de preguntas, ¿no? Un par de rondas, y lo hacemos vía el chat, sobre todo, no en forma directa, sino que vía el chat. Espero que tuvieras acceso al chat. Si tienes cualquier tipo de problemas en el famoso multitasking, pues para eso estoy, para apoyarte con muchísimo gusto, ¿no? Entonces, un gran abrazo, Osvaldo, y un gusto de tenerte, ¿no? Un gusto para mí, Enrique, muchas gracias. Y aprovecho de felicitarte por este compromiso inquebrantable con la difusión de ideas sobre este tema. También eres uno de los imprescindibles en este tema en la región. Entonces, Bueno, el tema voy a compartir que le propuse a pantalla Enrique era una evaluación de las reformas económicas en China, una rápida mirada histórica, pero muy, muy rápida, y tan rápida que hasta irresponsable, para concentrarnos en el presente en términos de los desafíos tanto internos como externos que, en mi opinión,
tiene esta reforma. Entonces, no logro pasar a la mano. Ahí sí. Ahí bueno, está. ustedes saben mucho mejor que yo, o tanto como yo, la relevancia de este tema. Pero el objetivo del libro fue tratar de estudiar cómo los chinos se ven a sí mismos en su devenir histórico y en la relación con Occidente. Y por lo tanto ver cómo ha ido evolucionando esa óptica, cuáles son los objetivos de largo plazo que se plantean las autoridades chinas y cómo esos objetivos se van reflejando en las políticas de corto y de mediano plazo. Cuando uno toma esa mirada, en mi opinión, hay que colocar en el centro que la pugna entre Estados Unidos y China es una pugna entre dos modelos de desarrollo económico, político e institucional. Y como bien decía Kissinger, el principal desafío de la ciencia política del siglo XXI es, por una parte, entender esas diferencias y, por otra parte, buscar todos los mecanismos que permitan opciones no disruptivas de convivencia entre esos dos modelos. Vale la pena recordar que con Biden, contener el avance chino sigue en el centro de la política norteamericana. Hoy día, obviamente, eso está nublado por el conflicto Rusia-Ucrania, pero no ha salido, en mi opinión, del centro de la política norteamericana este objetivo de contener el avance chino. Por lo tanto, surge mucha inquietud a partir de esa forma de plantear el tema, y por cierto, no hay tiempo ni espacio para resolverlas todas, pero solo listando algunas, varias preguntas. ¿China seguirá avanzando hacia más mercado y más iniciativa privada? 2. ¿China podrá seguir avanzando en innovación y desarrollo sustentable con un sistema de gobierno autoritario? 3. ¿Cuánto conflicto y cuánta cooperación podrá darse entre las dos grandes potencias? Y por último, no menos relevante, ¿cuánto de esto podría afectar a América Latina? Para eso, un par de minutos para una mirada larga. Y de ahí viene el nombre del título, el nombre del título del libro, el sueño chino, o lo que ellos llaman el retorno a la normalidad histórica. ¿Por qué normalidad histórica? Porque en 18 de los últimos 21 siglos el PIB chino superó al de cualquier país occidental, y ya en 1820 el PIB chino superaba al de Estados Unidos y toda Europa sumados, de acuerdo a los cálculos de Andrews Madison del 2006. Entonces acá hay un punto interesante. En 1841, Inglaterra invade China, parte de la Guerra del Opio, tiene una segunda versión en 1861, y entre ese lapso, 1841 y 1911, China es invadida, ya lo decía, por Inglaterra, pero también por Francia, por Rusia, por Alemania, por Japón y por Estados Unidos. Y cada uno de estos invasores se iba quedando con un pedacito del salame, y por lo tanto China pasó a ser una suerte de una suma de varios protectorados. Esto solo termina en 1911 con el inicio de la República a cargo de Sun Yat-sen. Tiene una vida muy corta, es derrocado por un militar, historia que en América Latina conocemos tan de cerca. Y viene el periodo de los señores de la guerra, donde señores feudales poseían su tierra, tenían su bandera y tenían su ejército. Es una época de gran caudillismo militar, y entre 1916 y 1928 acontece esa fase que estoy mencionando. Japón vuelve a invadir en 1931 y hay una nueva guerra con Japón en 1937-1945, y por lo tanto todo el periodo 1841 hasta 1949, 1 de octubre, en que nace la República Popular China, los chinos denominan a ese periodo el siglo de la humillación. Y con esa mirada larga, ellos proyectan 100 años, y por lo tanto 2049, 2050, en que ellos aspirarían a que la historia retorne a la normalidad, es decir, que China vuelva a ser, si no el primero, un gran actor global en todos los ámbitos. Por cierto, me estoy saltando todo
todo el periodo del Gran Salto Adelante, de la Revolución Cultural, etcétera, tan apasionante. Y me concentro en la reforma y apertura con Deng Xiaoping desde 1978 en adelante. Pero vale aquí la pena destacar esta mirada larga, apuntando a ese retorno a la normalidad histórica que yo mencionaba. La fase del sueño chino, según la ha planteado Xi Jinping en escritos recientes, serían duplicar el PIB del 1980 a finales del siglo XX, o sea, en el 2000, lo consiguieron. En el centenario del partido que aconteció el año pasado, duplicar el PIB y el ingreso rural per cápita y urbano respecto de 2000, lo consiguieron, y por lo tanto autodefinirse como ellos llaman una sociedad modestamente acomodada, de manera de apuntar al centenario de la República Popular de China 2049, en que China debería ser un país socialista moderno, próspero, poderoso, democrático, civilizado y armonioso, con un PIB per cápita al nivel de países medianamente desarrollados. Obviamente aquí hay fases intermedias. La iniciativa Made in China 2025 tiene un proyecto al 2035 y al 2045 que apunta a ser líder protagónico en las nuevas tecnologías del siglo XXI, y eso es parte fundamental del debate hegemónico con Estados Unidos. Ahora, en esa mirada larga hay que visualizar lo siguiente, que ese retorno a la normalidad enfrenta dos trampas que hay que evitar. Esto dicho por las propias autoridades chinas o los propios académicos chinos. La primera trampa es la trampa de ingresos medios, muy conocida por los latinoamericanos. Esto es la necesidad de dar un salto en innovación, en productividad, en acceso y gestación de nuevas tecnologías, calidad del recurso humano, que permita sostenidamente crecer una vez que se llega a ese nivel crítico de $10.000, $15.000 por habitante. Vale la pena aquí reseñar como anécdota que cuando el presidente Lagos de Chile se encontró con Jiang Zemin en China, el presidente Jiang Zemin le dijo al presidente Lagos la trampa de ingresos medios o la trampa latinoamericana. Es decir, para los chinos, Latinoamérica no ha logrado dar el salto para llegar, ¿no es cierto?, a ser un país de ingreso medio alto o un país desarrollado, justamente porque ha fallado en innovación, productividad, tecnología, calidad de recursos humanos. Y la segunda es la conocida trampa de Tucídides. Seguramente ustedes la habrán escuchado más de alguna vez en estas charlas, y por lo tanto, desde el punto de vista chino, se requiere para el cumplimiento de ese sueño de larga data un escenario internacional de cooperación y de armonía con países vecinos. Esto es muy relevante a la luz del conflicto actual entre Rusia y Ucrania, donde le ha planteado un desafío gigantesco a la autoridad china en términos de cómo conciliar, no caer en esa trampa con seguir avanzando en su proyecto político. Segundo tema que quiero destacar, algunos logros económicos. Entre 1978 y 2020, es decir, cuando parte las reformas de Deng Xiaoping, China ha conseguido ser en ese lapso la primera potencia manufacturera, el primer exportador mundial de bienes, la primera economía mundial medida en poder de variedad de compra, el primer socio comercial de cerca de 150 países, una drástica reducción en la pobreza, alrededor de 850 millones de personas. Este dato es muy relevante porque muchas veces cuando en el debate sobre desigualdad y pobreza hay representantes del ala conservadora o del ala neoliberal que dicen que la globalización ha sido muy eficaz para reducir la pobreza, no hacen el cálculo de excluir a China de esa cifra, porque claramente el grueso de esa reducción tiene que ver con reducción de la pobreza en China y en India, fundamentalmente. Bueno, China también se ha constituido como líder mundial en redes 5G, y no es casual que Estados Unidos haya ubicado en Huawei un adversario al cual habría que bloquear e impedir su desarrollo. Ha obtenido en los últimos años liderazgo mundial en solicitud de patentes. Hay aquí un debate respecto a la calidad de las mismas, pero no hay debate respecto a que en términos del número de patentes solicitadas, China sobrepasó a Estados Unidos hace 3 o 4 años. Adicionalmente, 3 de los 5 principales bancos mundiales son chinos, medidos por nivel de capitalización. Y, para no alargar más, liderazgo chino mundial en inteligencia artificial, reconocimiento facial,
computadoras de última generación, fintech, blockchain, kilómetros de vías férreas de alta velocidad. La cantidad de kilómetros de vías férreas de alta velocidad que hay en China supera las que hay en todo el resto del mundo, solo para dar una señal al respecto. Ahora, la disputa Estados Unidos-China y el COVID. Yo creo que aquí hay 5 claves para la historia económica. Esto no ha concluido, por lo tanto, hay que ver lo que está pasando ahora y lo que pueda ser el balance final en, digamos, 3, 4, 5 años. Pero si uno mira el control de la pandemia en términos de rapidez y eficacia, claramente China lo ha conseguido, más allá de las dificultades actuales que tiene. Algo podremos decir al respecto. Lo mismo en materia de recuperación económica, rapidez y fortaleza de este. El año 2020 fue la única economía del G20 que logró crecer. Y el 2021 también tuvo un crecimiento en torno al 5,5%. Eficacia en obtención y distribución mundial de vacunas. Bueno, allí hay algo más equiparado, pero claramente también la oferta china y la distribución mundial de estas es relativamente importante. Y hay 2 temas sobre el cual no hay suficiente información, pero claramente, en mi opinión, los historiadores económicos examinarán con detalle esto. ¿Qué país de los 2 en disputa, Estados Unidos y China, colaboró más internacionalmente en términos de equipos médicos y sanitarios, en términos de provisión y donación de vacunas? Y por último, en materia de cooperación financiera internacional. ¿Cuál de los 2 se jugó más por rebaja o moratoria en la deuda pobres y cuál estableció línea de financiamiento concesional en la pospandemia? Por ahora, en el punto 5, ambos países están al debe. En el año pasado, China obtuvo 6 logros económicos, en mi opinión, importantes. Antepasado, ya decía, fue la única economía del G20 que creció, fue la potencia económica con mejor control de la pandemia y se transformó en el primer destino mundial de la inversión extranjera directa, desplazando a Estados Unidos por primera vez. Además, fue el primer socio comercial de la Unión Europea, desplazando también por primera vez a Estados Unidos. Consiguió firmar el RCEP, que es el acuerdo comercial más importante que está en vigor en plena pandemia y en una economía mundial en recesión, que son logros sustantivos. Y también consiguió el acuerdo de inversión con la Unión Europea. Acuerdo que efectivamente ha sido frenado en el Parlamento Europeo por las polémicas sobre la violación a derechos humanos de la población uigur. Pero el acuerdo de inversión fue conseguido y fue conseguido bajo la presidencia alemana del 2020. Decisiones recientes que van definiendo el entorno en el cual la apuesta de Xi Jinping al futuro debe ir. El impacto de inmobiliarias es severo en la economía china. Las inmobiliarias suman alrededor del 25% del PIB chino, efecto directo o indirecto. Hubo en el tercer trimestre del año anterior escasez de energía y cortes masivos de energía eléctrica que afectaron particularmente la manufactura. El déficit fiscal viene en aumento y se espera un 7% de déficit fiscal para el año 2025. Y la explicación de esto está tanto en un gasto en pensiones que es insostenible y una desaceleración en la recaudación tributaria. Osvaldo, en el marco de la consigna de prosperidad compartida. Osvaldo, se está cortando un poco el audio. Xi Jinping exitosas. Probablemente por el temor al rol político que pudieran jugar grandes empresas ya de tamaño global, cotizando en Wall Street y con gran presencia también en Europa. Se estableció el límite a las ganancias en base a economía política. Y estas empresas
ampliada la brecha social en la medida en que hay una competencia muy dura por los mejores colegios y por lo tanto había una suerte de privatización del ingreso a las mejores universidades. Lo mismo en materia de restricciones a inmobiliarias para detener la segunda y la tercera propiedad. Y se hablaba de establecer un impuesto a la propiedad este año. Veremos luego que este impuesto ha sido postergado. Y por lo tanto, hay temas delicados en esa economía política de la propiedad compartida que amenazan la estabilidad social y política. La primera es un difícil acceso de los jóvenes a la vivienda por la especulación y el alto costo de la misma. Las edades de jubilación son muy equivocadas, 60% en el caso de hombres, 55 años, perdón, en mujeres en trabajo de oficina y 50 años en trabajo manual. Entonces se estima que la población de mayor a 60 años superará el 20% de la población en el año 2020. Estos serían 260 millones de personas mayores de 60 años. Por lo tanto, con esa lógica, se agotarían en el año 2025. Ahí hay un tremendo desafío para las finanzas públicas y para la economía política del modelo económico chino. Entre otras cosas, a nivel casi anecdótico, pero no es tanto, hay una gran resistencia de los jóvenes a que se modifique la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque los abuelos cuidan a los hijos de las parejas más jóvenes y por lo tanto ellos tendrían que enfrentar un costo adicional en caso que ello aconteciese. Un paseo rápido por desafíos económicos, en mi opinión, fundamental. Ámbito inicial, macroeconomía, crecimiento y deuda. Ya mencionábamos que hay un elevado peso de la deuda y burbuja inmobiliaria. Entre 2004 y 2008, la relación deuda-producto se mantuvo entre 170 y 180% del PIB, pero el paquete reactivador para salir del subprime fue de 14 puntos del producto. Y por lo tanto, entre 2008 y 2012, el sector público elevó su deuda de 35 a 170% del PIB. En el año 2017 ya esta deuda era 200% del PIB. Ojo que acá la deuda central es baja. La mayor deuda está... Eso a su vez plantea un tema de economía política que no es menor, porque hay un ambiente de varones en los gobiernos regionales y locales con bastante poder político. Bueno, según estudio del fondo, China explica la mitad de la expansión crediticia en el mundo entre 2005 y 2016. Y ya veíamos que la inversión inmobiliaria era muy destacada. Es 15% del PIB, la directa, y en Estados Unidos, antes de la subprime, era solo del PIB. Y triplica el de Manhattan y duplica al de Londres. La banca en la sombra, que es muy activa y que está muy vinculada con las empresas estatales, representa casi un 30% de los activos bancarios. Y acá hay un tema que justificaría toda una charla en sí misma, y es que es muy difícil reducir lo que se llama esta property manía sin abordar cuidadosamente la apertura de la cuenta de capitales, la liberalización financiera y la reforma del sistema bancario y de la política de tierra. Aquí hay temas de economía política sustantivos, porque parte importante de esta obsesión por las propiedades tiene que ver porque la amplitud, la diversidad de los activos financieros domésticos en China es limitada y por lo tanto habría necesidad de generar mayores activos, abrirse también al exterior y eso significa abrir la cuenta de capitales, pero claramente eso genera también desafíos bastante severos en términos de la gestión macroeconómica y hasta ahora el gobierno ha sido bastante renuente a avanzar en aquello. El segundo gran desafío es... Bueno, voy a seguir sin la lámina. Si no, los voy a demorar demasiado. Gracias. Bueno, decía que el tema es demográfico. No sé en qué momento se cortó la transmisión, pero estaba hablando de los costos de ese impuesto demográfico. Se reduce la PEA, crecen los pasivos, cae el ahorro personal.
y sabemos que en el largo plazo el PIB potencial está muy ligado a la evolución de la población económicamente activa. En el largo plazo, si la PEA crece al 2%, tú puedes crecer sobre ese 2% gracias a innovación y productividad. ¿Sí? Y si no avanza en ese ámbito, será muy difícil que crezca más allá de aquello. La planificación familiar y la política de hijo único obviamente aceleraron esta transición. Y en el año 2012, por primera vez, la PEA se contrajo en 3,4 millones de personas. Y se estima que de aquí al 2050, la PEA será 213 millones inferiores a la actual. 213 millones de personas menos que las actuales en la población económicamente activa. Y por tanto, ese crecimiento, el crecimiento económico difícilmente podría superar 3%, 4%, salvo incrementos mayores en productividad. Y la tasa de dependencia pasaría del 13% actual a 47% en el año 2050. La tasa de dependencia de la población de más de 65 años sobre la población total. Y esto haría que si hoy día 7,7 trabajadores financian a un retirado, en el año 2050 serían 2 trabajadores los que financiarían a ese retirado. China hoy día gasta 8% del PIB en pensiones y salud. Es muy bajo ese porcentaje. Y en el año 2050 podría llegar a un 30% del PIB, lo cual obviamente es insostenible y habla de una urgente reforma en este ámbito. El tercer desafío es ambiental y energético. China es el principal consumidor de energía, 30% más que Estados Unidos y casi el doble que la Unión Europea. Es el principal emisor de dióxido de carbono y la contaminación afecta el 70% de sus ríos, lagos y 50% de aguas subterráneas. 300 millones de residentes rurales acceden a agua no apta para consumo humano y 2/3 de las 660 mayores ciudades enfrentan escasez de agua. Por lo tanto, aquí hay un tema de gran tamaño. Y de allí la necesidad de darle prioridad a la política ambiental, ámbito en el cual el primer ministro Li Keqiang ha sido bastante enfático, buscando cambios en incentivos que permitan reducir el consumo energético y de agua por unidad de producto, cambiar la matriz energética dándole más peso a las energías renovables no convencionales, reducir las emisiones y aumentar la superficie forestal. Obviamente esto es fácil decirlo y no es nada de fácil implementarlo, pero es un desafío gigantesco para tanto el crecimiento como para, diría yo, la estabilidad social. De hecho, vale la pena destacar que las protestas sociales que hay en China, que no son pocas, más del 90% de ellas tienen que ver con temas ambientales. Y por tanto, el desafío ambiental está muy ligado a la reforma económica en curso. Cambio en la base productiva, desde la industria pesada a industria liviana y servicios, menos intensiva en energía, más eficiente en el uso energético, cambio en la matriz energética y por ende también en la estructura del consumo. China tiene un consumo per cápita moderado. Aquí la lámina que tengo dice que el uso de energía per cápita medida en barriles de petróleo equivalentes, llevando todas las unidades de energía a barriles de petróleo equivalentes. En el caso de China es de 16 barriles de petróleo por habitante, 53 en el caso norteamericano, 23 en el de la Unión Europea. Pero hay mucha ineficiencia en ese uso, porque el uso de energía por cada millón de dólares de producto, que en el caso norteamericano es de 967 barriles, es de 640 en el caso europeo y es de 2103 en el caso chino. Y esa baja eficiencia energética tiene que ver con la estructura del PIB, con la matriz energética y por ende con la ineficiencia en ese uso también. Y el último gran desafío es distributivo. Distributivo porque es cierto, ha habido una histórica reducción de la pobreza. 850 millones de personas han salido de la pobreza desde el inicio de la reforma.
La incidencia de la pobreza cayó del 88% de la población a 2%, de acuerdo al Banco Mundial. Restan, en todo caso, 500 millones de personas que viven con $5,5 diarios. Y la contraparte de esta reducción de la pobreza es una aguda concentración del ingreso y de la riqueza. El Gini oficial no existe desde hace alrededor de 8 o 9 años. No hay información oficial al respecto. Pero algunos trabajos académicos que han sondeado seriamente el tema ubican el Gini en 0,5, muy superior al promedio de América Latina. Se detecta una desigualdad importante en el acceso a servicios sociales y hay una alta concentración del ingreso y de la riqueza en el 10% superior, con una explosión en el número de millonarios y de multimillonarios en dólares. Y la contraparte de eso es la aguda corrupción, que, como sabemos, es un tema que ya de hace varios años viene preocupando a las autoridades chinas. La desigualdad de ingresos crece a nivel personal, crece entre trabajo y capital, entre regiones, y por lo tanto hay una brecha de oportunidad rural y urbana con marcada diferencia en acceso a educación, y dependiendo del sector económico y de la región en que las personas se ubiquen. De allí la importancia para la estabilidad económica y social del modelo chino de un crecimiento no inferior a 5,5% para generar los 11 millones de empleos urbanos que se requieren para otorgar empleo a quienes están entrando a la fuerza de trabajo cada año, que es un dato de ese orden, 11 millones de personas por año. Ahora, un par de cosas sobre pandemia. ¿Cuántos minutos llevo, Enrique? Mira, unos 30, 35, si tomara 5 o 10 minutos más está bien. Ok. Vamos. La pandemia activó el debate sobre acortamiento de las cadenas de valor, al inicio por razones sanitarias, luego por razones geopolíticas, como ya sabemos. Se detectó una elevada dependencia sanitaria de Estados Unidos y la Unión Europea respecto a China, y surgió el concepto de seguridad estratégica en farmacéutica, insumos, equipos médicos, y de ahí adelante se dio el salto al llamado decoupling o al desacoplamiento entre China y Estados Unidos. Vinieron presiones para que empresas occidentales emigren desde China. Surgieron alineamientos geopolíticos muy fuertes contra China, el Quad, Indo-Pacífico, el BDN, la reunión del G7 que promovió Biden, y la respuesta china ha sido la estrategia de doble circulación, con énfasis en el mercado doméstico y en la innovación, buscando autosuficiencia tecnológica en los sectores claves de la tecnología del siglo XXI, en una suerte de tecnonacionalismo bastante relevante. Ahora, cuando uno examina los vínculos económicos y financieros entre China y Estados Unidos, se da cuenta que el decoupling o el desacoplamiento es bastante poco viable, salvo que hubiera un gigantesco desastre en la economía mundial, porque China es el primer socio comercial de Estados Unidos, es el tercer mercado de exportación para Estados Unidos, es el segundo detentor de papeles del Tesoro norteamericano, y hay muy estrechos vínculos financieros recíprocos. Inversores chinos mantienen 1,4 billones en deuda norteamericana y 720 billones de dólares en acciones de empresas norteamericanas. La contraparte china también es bastante relevante. Firmas chinas dependen de proveedores externos en sectores claves, en robótica, en cloud computing, 90% en semiconductores, y se estima que China podría demorar hasta 10 años para conseguir autosuficiencia en estos rubros. Hay una elevada presencia de empresas occidentales en China. Algunos datos semi-anecdóticos. Hay 4.125 cafés Starbucks en China. General Motors vende cada año 4 millones de vehículos en China y 3 millones de vehículos en Estados Unidos. La Volkswagen, 40% de sus ventas se originan en China. En el caso de Mercedes-Benz y BMW, el 30%. Y así por el estilo. Los consumidores chinos representan la mitad del gasto mundial en marcas de alta gama,
China sigue siendo un tercio del incremento del PIB mundial en los últimos 10 años. Y de acuerdo a una encuesta de AmCham, la Cámara Norteamericana de Comercio con sede en Shanghai, el 92% de las empresas norteamericanas en China no aspiran a salir de China. En caso de darse un desacoplamiento radical, afectaría a las cadenas de valor, perturbaría la industria global, el comercio y la finanza internacional, y claramente yo asigno baja probabilidad. La estrategia de doble circulación en China surge de percibir, de acuerdo a palabras de Xi Jinping, la necesidad de una economía más autosostenible en un mundo post-pandemia con incertidumbre, demanda debilitada y con hostilidad de Estados Unidos a China. Esta economía de doble circuito tendría la demanda interna y a la innovación como principal factor de dinamismo y al sector externo como complemento. Y en este ámbito, privilegiar la autonomía en las tecnologías clave sería lo fundamental. Esto obviamente requiere, además de cierta apertura de misiones externas, requiere un manejo sensible del vínculo con la Unión Europea, así como con Japón y Corea del Sur. Esos son temas que los dejo solo para la reflexión. Ahora, el escenario que más afectaría al sueño chino involucra, yo creo, una tríada: fracaso de las reformas, crisis financiera y aislamiento internacional. Fracaso de las reformas, pérdida de dinamismo económico, un crecimiento inferior al 4%. Quiebra de grandes empresas tecnológicas y financieras. Y descontento social por el desempleo juvenil. Desempleo juvenil calificado, ¿no es cierto? No solo universitario, sino doctorado, máster, etc. Crisis financiera, que la deuda de gobiernos locales y regionales se transforme en deuda inmanejable, y que el costo elevado de las pensiones no pueda ser abatido por la resistencia social a elevar la edad de jubilación y otras modificaciones en la misma dirección. Y el tercer ámbito es un aislamiento internacional, que significa un retroceso y fracaso en la iniciativa One Belt, One Road, la franja y la ruta, o algún traspié importante en política exterior, Taiwán, Hong Kong u otro. Aquí se suman algunos analistas y dicen la postura final que adopte China en el caso de la invasión rusa a Ucrania es parte de este ámbito. Lo dejo como reflexión. Y sintetizo desafíos económicos que hablan de caída de la productividad. En los años 90, 50% del crecimiento provenía de la productividad, 33% en el 2000-2010 y solo 16% en la actualidad. Ya mencionábamos la caída en la población económicamente activa, una caída de 260 millones en 30 años. Pensiones, salud, un gasto fiscal insostenible, elevada deuda y caída de la eficiencia de la inversión. La ICOR, la eficiencia marginal de la inversión, pasó de un valor inferior a 4 a 6 en 2018. Es decir, hoy día se requiere más unidad de inversión para generar la misma unidad de producto. Todo esto apunta a la urgencia de las reformas, tal como Lichtenstein lo ha planteado, en términos de innovación, productividad, como la clave para avanzar en todas ellas. Una reflexión final y muy breve sobre el impacto de la invasión rusa a Ucrania sobre China. China se ve afectada por mayores precios en energía y alimentos y por el impacto que este shock de oferta pueda tener en la Unión Europea y en Estados Unidos. En términos de recesión, probablemente en la Unión Europea, y desaceleración, inflación en Estados Unidos. Hay un daño reputacional evidente. El soft power chino se está viendo afectado. Aquí hay un riesgo de sesiones secundarias. Hasta ahora, las empresas chinas han sido muy cuidadosas para no verse indirectamente afectadas por sanciones a empresas rusas, porque enfrentan el riesgo de dañar su vínculo comercial con la Unión Europea, que es su principal socio comercial y principal destino de sus exportaciones. Por lo tanto, China, si bien no se ha unido a las sanciones, los bancos y empresas chinas buscan evitar el contagio. China está muy unida a la economía global y en particular a la Unión Europea y Estados Unidos. Su vínculo con Rusia económico es marginal respecto
de la Unión Europea y Estados Unidos, y además Rusia no le puede proveer semiconductores de alta gama ni otros rubros de alta tecnología. Por lo tanto, China está en la cuerda floja, ni tan cerca de Rusia para evitar sanciones, ni tan lejos como para romper el vínculo político con Rusia. Este año es un año complejo para Xi Jinping, ya estoy concluyendo. Hay un impacto económico de la inversión rusa, energía y alimentos, ya lo mencionaba. La economía ya mostraba señales de desaceleración por el asedio a las empresas tecnológicas, a las empresas de servicios educativos y restricción al sector inmobiliario. El nuevo ciclo de COVID en Omicron está llevando a confinamientos estrictos, particularmente en Shanghái, y a nuevas restricciones y también en Shenzhen, ambas suman 16% de las exportaciones chinas, y ya Morgan Stanley proyecta un crecimiento nulo en el segundo trimestre respecto del primero. Y hay ya varias agencias internacionales, asiáticas la mayoría, que hablan de que el 5,5% de crecimiento que se espera para este año se ve bastante difícil. Y eso, en mi opinión, ha llevado a que China empiece a flexibilizar varias de sus políticas relativas a prosperidad compartida. Ha reducido el control sobre las tecnológicas chinas en el exterior, ha reducido el control sobre las inmobiliarias, ha postergado, sin fecha definida, el impuesto a las inmobiliarias y acaba de modificar una norma para permitir el acceso de reguladores financieros externos a información financiera confidencial de empresas chinas que cotizan en bolsas externas. Esta es una amenaza que planteó la legislación norteamericana hace alrededor de 10 meses, y China tiene en la Constitución la imposibilidad de transmitir esa información a agentes externos, pero eso se está flexibilizando probablemente para mejorar el espacio de estas tecnológicas y otras empresas chinas en el mercado norteamericano. Y detrás de esto, las razones probables son que, ya lo decía, las estimaciones de crecimiento empiezan a declinar, tanto por el COVID como por el efecto guerra. El conflicto Rusia-Ucrania parece ser más largo del previsto. Y además, en octubre próximo se realiza el 20º Congreso del Partido, donde Xi Jinping espera obtener su tercer mandato. Por lo tanto, requiere una economía en crecimiento, una economía estable y una lógica de estabilidad general. Y la última lámina habla, bueno, ¿y qué podríamos decir nosotros? Bueno, aquí básicamente, acá titulares. La disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, un no alineamiento activo, es la propuesta que hemos mantenido en lo que te mencionaba al inicio, Enrique, el Foro de Política Exterior. Hay que recordar que la Guerra Fría de Estados Unidos y Unión Soviética tomó 45 años, y por lo tanto es clave evitar politización en comercio e inversiones, buscando un comercio basado en normas y no en la ley del más fuerte. La región debería hacer esfuerzos para unirse con todos aquellos que buscan renovar el multilateralismo, acercarnos a la Unión Europea, reformar y modernizar la OMC, apoyar a la Unión Europea en el Tribunal Multilateral de Inversiones, reforzar el diálogo con ASEAN en temas de propiedad intelectual, empresas estatales, balanza de pagos en los acuerdos de libre comercio. Plurilateralizar el diálogo con China, preferir siempre el diálogo plurilateral y no el diálogo bilateral, de manera que esto nos permita favorecer diversificación de exportaciones nuestras hacia China y inversiones chinas en nuestra región. Y me parece fundamental promover la convergencia gradual entre la Alianza del Pacífico y Mercosur como eje de esa estrategia. En ese ámbito, apoyar el acuerdo Unión Europea-Mercosur es fundamental. Recordar que en la Alianza del Pacífico está México, en Mercosur está Brasil, y que la suma de México y Brasil es fundamental, con todas las dificultades que eso históricamente ha tenido, pero que es clave para enfrentarnos a un contexto externo que, por lo menos en los años próximos, se asoma como bastante desafiante. Concluiría aquí, Enrique, para dar espacio a algunas consultas. Gracias. Bueno, pues muy agradecido, Osvaldo, por, en fin, una
una propuesta de abordar temas amplios, generales de desarrollo, te agradezco, ¿no? Hay todo un grupo, Osvaldo, de preguntas que están en el chat. Yo te diría, en lo que se van gestando otras, yo me permitiría, Osvaldo, simplemente preguntarte, y sabiendo que te sacaría un poco de la presentación, pero un tema en el que yo sé que tú has venido trabajando con cierto detalle, donde simplemente te plantearía, Osvaldo, ¿y América Latina qué? ¿Dónde pintamos América Latina en este sueño chino, ¿no? Más allá del Belt and Road, de la iniciativa de la Franja y la Ruta? ¿Cómo participa América Latina en este sueño chino, ¿no? En términos cualitativos o destacando aspectos que a ti, Osvaldo, te pudieran parecer relevantes. Yo sé que has trabajado mucho, con mucho detalle al respecto, una apreciación general, indicaciones de elementos relevantes para América Latina, creo que serían valiosas, y abordamos las preguntas que se están planteando, ¿no? Bueno, ese es un temazo, solo a nivel de título. Yo creo que en materia de comercio, el principal desafío de la región es diversificar sus exportaciones hacia China, particularmente en el caso de América del Sur. Sabemos que, yo lo decía siempre ya desde hace varios años, aquí hay dos noticias, una buena y una mala. La noticia buena es que la región se está conectando crecientemente con el motor de la economía mundial del siglo XXI, que es China, y la mala es que lo está haciendo con una estructura exportadora del siglo XIX, porque la mayoría de los países de América del Sur, insisto, hay 5 o 6 productos que explican el 92% de lo que ese país le exporta a China. Por lo tanto, es una relación bastante frágil. Y claro, aquí la culpa no es de China. Si Chile vende cobre a China, China le vende fruta, le vende salmones, le vende vino, pero en buena hora que China nos compre esos productos. El tema es doméstico, el tema es cómo generar las políticas industriales, de diversificación productiva, de innovación, que le permitan agregar conocimiento a esos recursos, porque no se trata de postular darle la espalda a los recursos naturales. Ahí yo también tengo una máxima que no existe, en mi opinión, la maldición de los recursos naturales. Lo que existe es la maldición de las malas políticas que no saben aprovechar los recursos naturales, ¿no es cierto? Y conozco obviamente más de mi país. Chile es el principal exportador de cobre del mundo, es el país que tiene más reservas de cobre del mundo, el país que más exporta también de cobre en el mundo. Entonces yo le preguntaba a mis estudiantes de la universidad, con todos esos datos, ¿dónde creen ustedes que debería estar ubicado el principal centro tecnológico de cobre en el mundo? Entonces todos dicen, claro, en Chile, seguro, pero a nadie se le ocurrió. Entonces, eso no es culpa de los chinos, es culpa nuestra. ¿Ok? Lo mismo si uno compara las exportaciones de servicios de ingeniería asociados al cobre, Canadá, Australia multiplican por 10 lo que hace Chile. Y eso no significa que, en cobre me refiero, eso no significa que los australianos y canadienses sean necesariamente 10 veces más listos, 10 veces más inteligentes que los chilenos. No ha habido política en esa dirección. Por lo tanto, no es un tema de recursos naturales, sí, recursos naturales, no. Hay que aprovechar los recursos, hay que generarle conocimiento, innovación, tecnología, y por esa vía irse entrando en cadenas de valor más exigentes. Lo segundo, muy importante, es que la región tiene que buscar diálogos plurilaterales con China. Tú has estado en China, tú has hablado con la autoridad de China igual que yo, y tú sabes que los chinos no están cerrados a esta opción. El tema, para variar, es nuestro, y que no nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros para definir, por ejemplo, estoy especulando, un ámbito andino, el ámbito centroamericano, más México, qué sé yo, el ABC, Argentina, Brasil, Chile, etc., para conversar, dialogar en conjunto, qué proyectos le interesan a China y qué proyectos nos interesan a nosotros para invertir. ¿Qué nos interesa la inversión china en esa subzona?
y ahí puede ingresar Mercosur, Alianza del Pacífico, o el SICA o CIECA en Centroamérica. Está la opción, pero no hemos sido capaces de juntarnos, no hemos sido capaces de definir agendas compartidas. Cuando uno hace el balance de lo que ha sido el desempeño de las agendas CELAC-China, bueno, yo creo que el resultado es muy pobre, es decir, las exportaciones y las inversiones han crecido por la dinámica propia del esfuerzo chino, pero no ha habido, en mi opinión, un esfuerzo regional o subregional para definir política al respecto. Me acuerdo que la primera reunión CELAC-China, que fue en Beijing, en enero 2000, no, ya no me acuerdo, 2015 puede haber sido, creo que sí. Sí. China, allí el canciller chino que cerró el debate, expresó que ellos habían generado una unidad en el NDRC, que como tú sabes, el mega ministerio chino, el National Development Reform Commission, una unidad especial para hacer un seguimiento de todos los proyectos que estaban establecidos en el programa China CELAC 2015-2020. Bueno, en América Latina no tenemos nada parecido en ningún gobierno, en ninguna instancia subregional. Por lo tanto, yo creo que el desafío sigue pendiente, la región tiene que buscar espacios de coordinación para buscar 2, 3 proyectos, no más, en que podamos dialogar con autoridades chinas y definir lo que, en opinión nuestra, es lo más relevante, útil e interesante para nosotros. Está bien, muchas gracias, Osvaldo. Perdón por sacarte del tema de tu presentación, pero me parece que tienes ahí un enorme análisis y experiencia de los últimos años. Mira, Osvaldo, se están planteando un buen grupo de preguntas ahí en el chat, ¿no? Yo desde las 10:34, Eugenio Anguiano te pregunta, ¿no será que buena parte de los rubros de la República Popular China son producto de la magnitud de las variables económicas, por ejemplo, la relación producto-capital, y menos en cuanto a la productividad, ¿no? No, diría que no, porque es una fracción, o sea, independiente del monto absoluto, lo que interesa es la relación entre las dos variables. Y efectivamente, durante los 90 y después la primera década de este siglo, el desempeño tanto de la productividad como de la innovación ha ido declinando. De allí el énfasis, insisto, en que Li Keqiang ha puesto en el rol central de la productividad y la innovación para abordar todos los temas que mencionábamos, para resolver el tema social, el tema de las pensiones, para resolver el tema ambiental, para cambiar la matriz energética, etc. Bueno, mira, Arcelia González, colega de la UAM, Azcapotzalco, pregunta en torno a la efectiva reducción de la pobreza. Yo incluiría ahí, ojo, estamos hablando de pobreza absoluta, pero lo que ella pregunta es que es muy controversial cómo se mide la pobreza en China, y entonces pregunta, bueno, ¿de qué se trata exactamente esta medición de la pobreza? Por ejemplo, ¿cuál es el salario mínimo en China? ¿No? Ya, esa información no la tengo, pero a ver, el dato que yo di es el dato del Banco Mundial, y obviamente uno puede estar en desacuerdo con el monto, pero el nivel al que el Banco Mundial define la pobreza es $5 por día. Entonces claramente uno podrá decir, bueno, hasta qué nivel eso efectivamente permite que una persona con más de $5 por día pueda financiarse. Pero insisto, es la metodología del Banco Mundial, que es universalmente utilizada, más allá de que a uno le guste o no le guste o la encuentre insuficiente. Sí, ahí yo solo incluiría para Arcelia, de nuevo, se pueden bajar los datos ahí del World Development Indicators. En fin, es pobreza absoluta, nos puede parecer pobre la definición de pobreza absoluta, pero ojo, América Latina, según la CEPAL,
en este periodo, en vez de reducir la pobreza absoluta, la ha incrementado con las mismas pobres estadísticas. Pero bueno, esto es una discusión aparte, ¿no? Osvaldo, me pregunta Miriam, buenos días, me gustaría preguntar cuáles son los factores externos que limitan el proyecto Made in China 2025, al cual hiciste referencia en tu presentación. Bueno, el principal es el acceso a los microchips y a tecnologías de última generación. Veíamos, no sé si alcanzaron a ver las láminas, que China es muy dependiente de la oferta tanto norteamericana como taiwanesa y de Corea del Sur en materia de semiconductores. Y por lo tanto, todo el desempeño que ha tenido Huawei y otras tecnológicas chinas depende mucho de esta provisión de insumos claves. Esta necesidad de importaciones, en el caso de los semiconductores, es elevadísima, es alrededor del 90%, ya lo he mencionado. Y de allí, por lo tanto, el énfasis que ha puesto la estrategia dual o de doble circulación en conseguir mayores grados de autosuficiencia tecnológica en estos rubros de aquí a los próximos 10 o 15 años. Esto está obviamente en el contexto de la disputa con Estados Unidos, pero también de cómo Estados Unidos ha ido incorporando aliados a través del Quad, con Japón, con Canadá, con Australia, a suerte de bloqueo a la expansión de Huawei o de a nuevos negocios de Huawei. Es importante reseñar que Huawei, en mi opinión, es como el mascarón de proa de la internacionalización de las empresas chinas. Y por lo tanto, si se bloquea la expansión de Huawei, buena parte de los objetivos de la iniciativa Made in China 2025 se pueden ver frustrados. Ese es un factor. Un segundo factor, yo creo, es el resultado que vaya mostrando la iniciativa La Franja y la Ruta, que partió con bombos y platillos, pero que pareciera que en los últimos 2 años se ha venido frenando, sea por el COVID, sea por la recesión que hubo en el año 2020, o sea porque algunos rasgos de la política china en ella no están dando suficientes resultados. Ha habido algunos conflictos en algunos países, en algunos puertos que se han generado en el marco de esta iniciativa. Ha habido un gran debate respecto a que China tiene una política de reducción de las plantas térmicas, pero que está exportando esas plantas térmicas a través de la iniciativa del Franja y la Ruta. China dio a entender que había entendido esa crítica y que está frenando también esa expansión, y por lo tanto hay una revisión de política en ese sentido. Y creo que un tercer factor externo tiene que ver con el conflicto Rusia-Ucrania, donde hay una gran presión para que China se sume a las presiones contra Rusia y de alguna forma termine forzando a que Rusia culmine esa invasión. Ahí hay un tema súper delicado para China, toda vez que China no olvida que, ya lo mencionábamos, el conflicto de Estados Unidos-China sigue en el centro de la agenda internacional, está solo momentáneamente entre paréntesis, pero sigue activo. Las medidas arancelarias contra los productos chinos no se han reducido en absoluto. Las medidas financieras que se han ido aplicando, las medidas de control a la exportación de tecnologías norteamericanas a China sigue en pie. Las políticas de Biden para sumar a Japón, a Australia, al Reino Unido a ese boicot siguen en pie. Y por tanto, el cortar con Rusia drásticamente y sentarse al lado de Estados Unidos y de la Unión Europea sin resolver estos temas es bastante complicado. Más aún, acabo de leer el día de ayer un discurso, una presentación de Janet Yellen, la nueva secretaria del Tesoro norteamericano, de una conferencia en un instituto norteamericano, no recuerdo ahora el nombre,
Hudson creo que se llama, donde ella plantea una tesis que me parece bastante preocupante. Ella dice que el conflicto Rusia-Ucrania lo que está revelando es que no basta con mercados libres, sino que también se requieren instituciones que den cabida a la seguridad y a la uniformidad en los ideales liberales, llama ella. Y por lo tanto, uno podía en la primera vuelta estar de acuerdo con esos conceptos y recordar los valores de la Revolución Francesa y todo aquello, pero cuando uno entra al detalle de esa propuesta, lo que está diciendo es que vamos a tener una división del mundo entre los buenos y los malos. Los buenos somos los liberales, los que adscribimos a Estados Unidos, a la Unión Europea, y vamos a realizar, ella habla de cadenas de valor amigables en torno a estas categorías. Entonces vamos a tener cadenas de valor occidentales y por lo tanto todo lo que sea, comillas, autocracia, como ellos denominan, va a quedar fuera del comercio. Eso lo dice en ese contexto, por ejemplo, qué pasa con la OMC. Vamos a tener una Organización Mundial de Comercio sin China, sin Rusia. ¿Y qué va a pasar con las Naciones Unidas? Y así por el estilo. Entonces, cuando uno lee esas cosas, uno recuerda la frase que yo coloqué de Kissinger al inicio, es decir, el gran desafío de las ciencias políticas del siglo XXI es buscar todos los mecanismos para que dos sistemas políticos que claramente son distintos puedan dialogar, buscar espacios de cooperación y tratar de postergar al máximo lo que son las diferencias. Pero lo que está planteando Janet Yellen, que imagino que está hablando por la Casa Blanca, es justamente agudizar el conflicto, tensionar al máximo, apostando a que China tiene una alta dependencia económica, tecnológica, de Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, forzar a que China o rompe con Rusia o se queda aislada. Y claramente a mí me parece que ese escenario es muy poco realista y es un escenario además tremendamente peligroso. Peligroso para la economía, pero también peligroso para la paz mundial. Muchas gracias, Osvaldo. Mira, 2 o 3 preguntas más para ir terminando, pero una pregunta de Adela me parece que estrechamente vinculada a tus comentarios últimos, ¿no? Y la pregunta es en cuanto a su relación con América Latina por parte de China, ¿no? ¿Podrá continuar con su política exterior de cooperación económica y de incremento de su inversión y de comercio en nuestros países, ¿no? Y yo ahí te digo, esto ya sería parte de mi reflexión y recortando en los primeros encuentros del foro CELAC-China, en fin, donde se hicieron una cantidad de cuentas alegres, si recuerdas, donde se iban a duplicar, triplicar comercio, inversión, etcétera, y lo cual no se realizó más allá del COVID, ¿no? Digo, esto va a estar muy lejano de ello. ¿Cuáles son los constraints, ¿no? Las restricciones de esta cooperación exterior, comercio, inversión con América Latina, en tu opinión? Yo creo que una restricción que ojalá no opere, pero que puede avisorarse en el futuro próximo, es una presión de Estados Unidos para politizar el comercio y las inversiones. Ojalá no acontezca. Pero ya tuvimos en el año 2019 la visita del secretario de Estado norteamericano, quien como el sheriff de la comarca, prácticamente pistola en mano, tanto en Santiago como en Buenos Aires, nos llamó la atención y dijo, ustedes son libres de tomar las decisiones que quieran, pero si ustedes se abren a Huawei y a las redes 5G, ustedes tendrán que lidiar con las consecuencias. ¿Ya? Y ha surgido también en la región, no con mucho énfasis, pero a veces surge la idea de que la inversión china siempre sea sometida a una suerte de escáner, si afecta o no afecta la seguridad. Entonces, claro, eso que aparentemente suena muy bien, razonable, proteger la seguridad y todo,
pasa por encima de un tema que en mi opinión es más relevante, y es que si la seguridad importa, lo que uno debería tener es un sistema estándar, objetivo, imparcial para evaluar todo tipo de inversión extranjera, sea china, sea norteamericana, sea japonesa, sea del origen que sea, pero estableciendo el mismo estándar. Y lo mismo en términos de respeto de la legislación laboral, legislación ambiental, legislación de antimonopolio, pero independiente del origen de esa inversión. Si uno cede a hacer solamente ese escáner a la inversión china, bueno, se va adentrando en esa lógica de politizar el comercio y la inversión, que sería lo peor que podría hacer la región. Yo creo que la región tiene que avanzar en la dirección de establecer esta convergencia gradual, alianza del Pacífico-Mercosur que mencionaba, y esa alianza, sin duda, creo que sería muy atractivo para China poder dialogar con esa confluencia y en el ámbito de esa confluencia definir cuáles son los proyectos que a nosotros nos interesan. Obviamente, esa confluencia también es válida para hablar con Europa, para hablar con Estados Unidos, esto no es solo para hablar con China. Pero mientras más amplias sean las espaldas nuestras, vamos a tener mayor capacidad para no ser ni sometidos a la presión norteamericana ni sometidos a la presión china. Oh, muchas gracias, Osvaldo. Justo estamos trabajando en el Sechimex y personalmente sobre este dilema en términos muy concretitos, ¿no? La solicitud de adhesión de China al CPTPP, del cual Chile es miembro, del cual Perú es México es miembro y del cual México es miembro, ¿no? Sin embargo, el único de los 11 miembros del CPTPP que no tiene un acuerdo de libre comercio con China todavía son solo Canadá y México, ¿no? Chile podrá decir, pues yo ya tengo TLC, pero la decisión no es fácil, ¿no? En fin, es una discusión técnica, pero puntual muy específica. Dos preguntas adicionales y últimas, Osvaldo, para también liberarte. ¿Y la CEPAL, tú cómo ves a la CEPAL? Pregunta Ahumada Figueroa en esta discusión. ¿Seguirá apoyando con detalle una estrategia de China? ¿Seguirá convirtiéndose en un actor importante para China, ¿no? Yo creo que tú y yo estaríamos de acuerdo en que China le ha dado una enorme importancia a la CEPAL, ha buscado a la CEPAL, ¿no? Con altísimos políticos funcionarios. Creo que la CEPAL no le ha sacado suficiente jugo a esta relación y podría haber hecho mucho más al día de hoy, ¿no? Pero tú cómo ves a la CEPAL en el 2022 y en el mediano plazo al menos en esta relación China-América Latina? Me complica esa pregunta. Bueno, Porque se vale decir sin comentarios si quieres. yo, a ver, voy a responder así políticamente correcto. Yo creo que hay un amplio espacio, concuerdo en que hubo un lapso en que no se aprovechó suficientemente el tremendo espacio que nos dio China. O sea, no es casual que allí haya estado Xi Jinping, Li Keqiang, el anterior primer ministro Wen Jiabao, y las veces que fuimos, la vez que fuimos con la secretaria ejecutiva, nos dieron un trato de jefe de Estado prácticamente. A ella le dieron un trato de jefe de Estado. Sí, obviamente. Diría que por una parte han faltado recursos, eso es cierto, pero por otro también ha faltado un poquito de convicción. Bueno, habrá que esperar las nuevas autoridades que nombren en CEPAL. Y bueno, veremos, pero claramente hay un campo, hay un desafío gigantesco en esa dirección. Está bien. Y no seas malo, ¿eh? No me hagas más. Está bien, son preguntas amigas. Una última pregunta, Osvaldo de Rocío Ortega, y pregunta qué factores influyen en la disminución de personas activamente productivas o la PEA en China, ¿no?
ya que parece claro un riesgo de crisis económica al tener índices cada vez más bajos, ¿no? Las proyecciones que tú hacías, Barry Norton ha trabajado con mucho detalle al respecto, ¿no? Pero entonces hay factores que influyen en esta disminución de la PEA de China. Bueno, hay factores económicos y demográficos. Hay un factor económico que conocemos en la medida en que los países van creciendo y que va operando a ver, en la medida que los países van creciendo, el sector agrícola, el sector tradicional, va reduciendo su peso, hay un proceso creciente de urbanización, se reduce el tamaño medio de la familia, y todo eso genera un menor stock de mano de obra. Pero el factor demográfico es muy relevante porque la política de un solo hijo pasó a la cuenta. Hay que pensar que tuvimos varias décadas con esa política, varias décadas, 2, 3 décadas, y esa política de un solo hijo fue haciendo que la población económicamente activa se fuera reduciendo, lisa y llanamente. Y otro factor derivado del crecimiento tiene que ver con el hecho de que, ya lo mencionaba, la población joven, urbana, calificada, ultra calificada, enfrenta una situación muy crítica en términos del costo de la vivienda. Y por lo tanto, primero demora en casarse, y si se casa, demora mucho en tener hijos, y lo piensa mucho en tener hijos. Entonces, claro, todo eso proyectado a 20, 30 años significa que la población económicamente activa se va reduciendo y va aumentando la población de tercera edad. Por eso es que el gobierno chino flexibilizó la política de un solo hijo hace 2 o 3 años. Pero claramente ese efecto no se va a dar de manera rápida, considerando que además el tema habitacional no se resuelve en plazos cortos. Muy bien, Osvaldo, pues muy agradecido por tu tiempo, por tus reflexiones. Yo invito a todos los asistentes a leer el reciente libro de Osvaldo, que me parece que es un valioso esfuerzo de buscar integrarse a la discusión y a la dinámica china, más allá de su relación con América Latina, ¿no? Y eso implica, bueno, una inmersión en los debates, discusiones en China, sobre China, etcétera, ¿no? Entonces, muy agradecido, Osvaldo, muy agradecido con todos los asistentes, y bueno, continuaremos con el ciclo de conferencias en las siguientes semanas. Están todos muy invitados. Osvaldo, no sé si quieras decir alguna última cosa antes de terminar, ¿no? No, solo agradecer la invitación y de nuevo felicitarte a ti y a la universidad por el centro que mantienen tan activo y que ojalá pueda interactuar de mejor forma con instancias como CEPAL y CAF, de manera de ir generando un pensamiento y una guía para la acción que permita que países de la región sean capaces de establecer una política en este plano. Lo peor y lo dramático es que los países no tienen política en este plano, pero uno podría agregar, tampoco tienen política con la Unión Europea, tampoco tienen política con Estados Unidos. Entonces, tanto a ti como a mí nos molesta, nos disgusta mucho esto de que en los países, los gobiernos se enteren de lo que está pasando en el mundo con el diario El Día Lunes. Pues sí. Pues sí, pues sí. Y no necesariamente el lunes de esta semana, sino que quién sabe qué lunes, ¿no? Pero bueno. Un abrazo, querido Un abrazo. Osvaldo. Feliz estancia. Gracias por tu tiempo. ¿Sale? Muchas gracias. Buen Adiós. día y muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.